Bienvenido otra vez a la Iglesia Bautista del Centro del Señor, donde creemos, predicamos y enseñamos la palabra de Dios. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Y por medio de la Biblia podemos conocer quién es Dios. También podemos reconocer la realidad de la raza humana, que somos pecadores. También nos muestra que el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, se hizo carne y vino aquí a este mundo hace casi 2000 años. Y aquí vivió. Nunca pecó, una vida perfecta, cumplió la ley de Dios. Pero murió en la cruz de Calvario, donde pagó por nuestros pecados. Y al tercer día resucitó de los muertos. Y creemos que solamente en Él, por fe, por la medio de la gracia de Dios, hay salvación, hay perdón de pecados, hay vida eterna. Y cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, recibimos el Espíritu Santo de Dios. Y Él está aquí para ayudarnos, para guiarnos en todos aspectos, decisiones de nuestra vida. Él ilumina la palabra de Dios para nosotros poder entenderla y estudiarla y predicarla. Él te va a dar el poder para vivir la vida que Dios desea que viva, una vida de paz, de gozo, una vida sana. Bueno, los invito otra vez a regresar al libro de Primero de Pedro. Estaremos en el capítulo 3, versículos 8 al 13. Y esta semana queremos hablarles sobre el tema, la esperanza que podemos alcanzar la madurez espiritual. Padre Santo, en tus manos entregamos este tiempo. Otra vez, Padre, confesamos que solamente usted es Dios, no hay ningún otro. No hay nadie semejante, no hay nadie más alto que usted. Y usted es el único digno de toda la honra, gloria, la alabanza, el poder, la potestad por los siglos de los siglos. Padre Santo, confesamos que tu Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, es el Salvador, es el Mesías. Él se hizo carne y Él vino aquí a este mundo y Él vivió una vida perfecta, sin pecado, sin mancha. Y Él murió en la cruz de Calvario como el Cordero de Dios, donde pagó por nuestros pecados, presentó un sacrificio perfecto en pago por la deuda que nosotros debemos a usted, Dios santo y justo. Y al tercer día resucitó de los muertos. Y creemos en el Evangelio y lo confesamos que solamente Jesucristo es el Señor, solamente Jesucristo es el Salvador, solamente Jesucristo murió por los pecados de todos y resucitó al tercer día. Y solamente en Él hay salvación, Padre. En el nombre de Cristo Jesús yo pido que el Espíritu Santo llene este lugar, que me llene, que me bendiga con la unción para ahora yo poder proclamar y predicar tu preciosa palabra. Y que sea para tu honra y gloria. Y pido por los oyentes en este día, sean personas en dolor, en problemas de vida, confusión, luchando con pecados, perdidos. Oh Padre, que usted derrame tu Espíritu sobre todos, para solamente nosotros conocerte y conocer de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. En el 29 de mayo de 1953, Edmund Hillary y Tenzin Norgay llegaron a la cima del monte Everest. Es la montaña más alta en el mundo. Según las medidas, su altura es 8.850 metros. En millas, o en pies, disculpa, es 29.035 pies de altura. Casi 6 millas de altura, o 9 kilómetros. Ahora, antes de alcanzar este lugar, pasaron muchos años de planificación, organización, hasta que por fin pudieron hacer ese viaje arduoso que duró muchos días. Ahora, cuando llegaron a la cima de esta gran montaña, ellos supieron sin duda que había alcanzado el lugar más alto en este mundo. Imagino que habían dos cosas que confirmó eso para ellos. Número uno, no había oxígeno. Ellos necesitaban usar tanques de oxígeno para poder llegar a este lugar por su altura. Segundo, cuando miraron la vista desde ese punto, no había ningún lugar más alto. Supieron que había alcanzado el lugar más alto en el mundo. Ahora, en la vida cristiana, si estudia la palabra de Dios, podemos aprender algo como cristianos, que Dios Padre desea y espera la madurez de sus hijos.
Como cualquier padre espera que sus hijos crezcan, que tengan una sana salud, sana educación y lleguen a una altura y ya lleguen a ser adultos. Bueno, nuestro Padre que está en los cielos espera igual de sus hijos, de sus hijas en Cristo Jesús, que nosotros maduramos. Y hay esperanza, créanme, para poder alcanzar este lugar, este cima, si quiere llamarlo así. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros reconocer si sí o no hemos alcanzado la madurez espiritual? Bueno, en esta porción de su carta el apóstol Pedro nos habla acerca de eso. Nos da 8 signos o 8 señales que hemos alcanzado la madurez espiritual. Ahora, cuando queremos aprender algo o deseamos alcanzar alguna meta, nuestra preferencia es hacerlo bajo las mejores condiciones posibles. Lo interesante es, ahora si se recuerdan, esta carta fue escrito a cristianos que estaban viviendo durante una época de mucha persecución. Entonces no eran las mejores condiciones para hacer nada si era cristiano. Pero aunque esa realidad existía, el apóstol Pedro animó a estos cristianos y a nosotros. No importa la época en la cual nos encontramos. Podemos y Dios Padre esperamos y nos ha dado todo lo que necesitamos para alcanzar la madurez espiritual. Entonces sí hay esperanza. Entonces vamos a empezar con esos versículos 8 a versículo 13 esta semana y mirar estos 8 señales o signos que hemos alcanzado la madurez. Y es algo bueno que nosotros, cada cristiano, podemos utilizar como una manera de medir nuestro progreso en este camino espiritual como peregrinos que estamos tomando aquí en esta tierra, después de recibir a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Ahora, quiero llamar la atención a la primera palabra aquí en este versículo 8, dice finalmente. Eso es muy significante, porque el apóstol sigue con la misma idea que con lo cual él empezó en el versículo 13 de capítulo 2, que él habló de someternos. Someteos, es la palabra que usted busca tal vez en su Biblia. Someteos a gobiernos, someternos a las autoridades, a los patrones. Cuando llega al principio del capítulo 3, de lo cual hablamos la semana pasada, hasta aplica a las esposas y los esposos, someterse uno al otro. Y aquí sigue la misma idea, someternos a Dios Padre, para nosotros poder obedecer y vivir la vida que Él tiene, esperándonos solamente si pudiéramos reconocer lo que espera nuestro Padre y obedecerlo. Entonces, la primera señal que estamos alcanzando o hemos alcanzado la madurez espiritual y tener esa esperanza que podemos hacerlo, vamos a leer este versículo. El versículo 8 empieza, ser todos de un mismo sentir. ¿Cómo podemos reconocer si estamos alcanzando esa madurez espiritual? Bueno, primeramente cuando nosotros como cristianos, como miembros de la familia de Dios, hijos de Dios, cuando nosotros buscamos la unidad entre los hermanos, ser todos de un mismo sentir. Ahora, quiero que piensen de algo. Aquí no está diciendo el Señor de la misma apariencia, la misma manera de pensar, la misma manera de vivir en el sentido que tenemos que ser todos exactamente igual. Imagínense si todos luciéramos igual, hablamos igual, nos vestíamos igual, el corte de cabello sería igual, el tono de voz sería igual. Eso sería una vida muy aburrida, pero eso no es lo que espera el Señor. Tampoco es que vamos a tener un 100% de acuerdo en cada cosa, pero nos habla acerca del mismo sentir o de la unidad en las cosas que son importantes. ¿Qué son importantes? ¿Cuáles son las cosas que son importantes? Bueno, fe en el Señor Jesucristo es importante. La palabra de Dios, que es la verdad y es la autoridad para nuestra vida, es importante. Reconociendo que somos pecadores, perdidos sin nuestro Señor, nuestro Creador, Dios. Eso es importante. Que Cristo murió en la cruz, que Cristo resucitó, eso es importante. Obedecer el Espíritu Santo, eso es importante. Ahora,
podemos tener algún desacuerdo en algunos detalles, pero eso no significa que no estamos en la misma unidad y que estamos unidos. Entonces, una idea, una buena ilustración acerca de esto se encuentra en el capítulo 13 de Génesis. Si se recuerdan la historia, ahí estaba Abraham y su sobrino Lot, y el Señor había bendecido a Abraham de una manera tremenda, había prosperado, era un hombre muy rico, y también su sobrino, por andar con él, fue bendecido igual. Y había una situación en la cual tenía ahí todos sus animales, los obreros de Abraham y los siervos igual de Lot, tenían todos los animales de Lot, y empezaron a tener grande desacuerdo el uno entre el otro acerca de dónde iban, cuál hierba, cuál área iban a poder comer los animales, y tuvieron un gran desacuerdo los empleados de los dos. Pero después Abraham fue y habló con Lot, y tenían un desafío, no podían quedarse completamente de acuerdo en algo. Entonces, fíjate el versículo 7 del capítulo 13 de Génesis. Hubo contienda entre los pastores de ganado de Abraham y los pastores de ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Entonces había un gran desacuerdo. Y si nota, la Biblia dice que el cananeo y todos estos grupos estaban ahí. Ellos estaban mirando lo que estaba pasando también. Pero lo más importante es que estaban mirando que Abraham era un hombre de Dios. Era un seguidor del Señor, Jehová. Y Abraham dijo: mira, a Lot, esto no debe de ser. Vamos a buscar un acuerdo. Y decidieron separarse. Y Lot fue con sus pastores en una dirección, Abraham en otra. Y es una historia muy hermosa, te animo a estudiarlo. Pero lo importante aquí es que el testimonio del pueblo de Dios era muy importante. Y aunque no anduvieron juntos todavía, había unidad, quedó unidad en un sentido. Y eso es de lo cual nos habla el Señor. A veces cristiana, a veces no vamos a estar completamente de acuerdo en algunas cosas, hasta en algunos aspectos de la doctrina. Pero en las cosas importantes podemos y debemos estar de acuerdo. Y podemos seguir sirviendo al Señor. Y aunque tal vez hay 2 o 3 iglesias, eso está bien. Hay otras denominaciones, eso está bien también. Si estamos de acuerdo en lo importante. El Evangelio, la palabra de Dios, Jesucristo, su muerte, su resurrección. La salvación. El cielo, el infierno. Entonces, reconociendo algo aquí acerca de la madurez, hay esperanza. Y una señal es esto. Cuando nosotros como cristianos buscamos la unidad, y cuando hay algún desacuerdo, la unidad es de suma importancia. Y presentar ese testimonio delante de la comunidad. Y no tener divisiones en el sentido que hay algo feo ocurriendo. Si es necesario, yo voy a hacer aquí y usted puede tomar este camino, como hizo Abraham con Lot. Entonces, la unidad. ¿Buscamos la unidad, sí o no? La segunda señal aquí es cuando somos compasivos. Hay esperanza alcanzar la madurez espiritual. Cuando buscamos la unidad y cuando somos compasivos. Dice aquí el versículo 8: finalmente sed todos de un mismo sentir, y encontramos la palabra compasivos. Ahora noten, el Señor dice, y sigue la misma idea aquí: sed todos de la misma sentir, y seguimos con esa misma idea: sed todos compasivos. Eso es lo que espera el Padre de nosotros. ¿Qué significa ser compasivo? Eso significa la ausencia de ese sentir o ese deseo de la competencia, o podemos decir de celos entre los hermanos. El mejor ejemplo de compasivo se encuentra en Romanos
capítulo 12, hay dos versículos aquí muy hermosos, el 15 y el 16. El apóstol Pablo nos anima a hacer algo. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Sed compasivo con otros. Si hay alguien ahí pasando por un tiempo de bendición, dar gracias a Dios. Aunque tal vez usted puede ser que se encuentre en una situación en la cual está luchando en ese momento, pero tener gozo para esa otra persona, es otro hermano o hermana. Cuando están sufriendo, cuando están llorando, como nos anima el apóstol Pablo, llorar con ellos igual. Tal vez en ese momento hay algún desacuerdo. Tal vez hasta hicieron algo para insultarte o molestarte. Eso no debe de tomar primer lugar. Lo que te debe tomar por primer lugar es ser compasivos y llorar con ellos. Entonces la palabra de Dios nos anime a hacer esto. Recuérdese de algo. Todas estas características de la madurez espiritual, estas señales que la hemos alcanzado, solamente nos muestre el carácter del Señor Jesucristo. El Señor desea eso de nosotros. Pablo nos anime en Efesios y nos enseña que el Padre desea que todos alcanzamos la medida de la estatura de Cristo. Eso es el plan del Padre para usted, cristiano. Es que nosotros maduremos de tal manera que mostramos las características del Señor. Que nosotros seamos como Cristo Jesús. Recuérdense de algo muy importante. Cuando Dios creó a Adán, Él creó un hombre perfecto. Le dio a Adán autoridad sobre este mundo. Y Adán, en vez de obedecer al Señor completamente, desobedeció la palabra de Dios. Él y Eva. Pablo en la carta a los Romanos habla de Cristo como el segundo Adán. Cristo vino aquí a esta tierra y Él hizo lo que Adán no pudo. Él vivió una vida sana, perfecta, sin mancha, sin pecado. Y eso es el deseo del Padre para toda la humanidad. Entonces, estas características que estudiamos aquí nos muestre cómo Cristo es y cómo debemos de ser nosotros. Entonces, ya miramos dos señales que hemos alcanzado la madurez espiritual. Hay una tercera, y eso es cuando realmente tenemos amor para los hermanos. Fíjate, finalmente, ser todos de un mismo sentir, ser todos compasivos y ser todos amandos fraternalmente. Esa palabra amandos es la palabra griega que significa filos. Tal vez a veces en la palabra de Dios nos anime tener amor, claro. Y a veces nos habla del amor de Dios, el agape. Pero a veces nos habla del amor fraternal, de lo cual nos habla aquí, que es la palabra filos, no agape. Y eso es el amor para los hermanos. Y puedo decirle algo. Si aunque alguien no es un hermano en Cristo, una hermana en Cristo, yo les animo a amarlo como si eran uno. Solamente con esta esperanza. Que rogamos a Dios por esa alma. Con la esperanza que un día se van a entregar a Cristo. Que un día van a ser un verdadero hermano o hermana en Cristo Jesús. Y qué mejor testimonio que amarlo. Pero principalmente aquí ese amor entre los hermanos. La familia de Dios. El clave aquí es ser un amigo que ofrece consuelo cuando es necesario, en vez de buscar a otro hermano. Dios va a buscar, no se preocupe. Ser alguien que verdaderamente se interese en el dolor de otro. Pablo nos habla de la misma cosa, usa una diferente palabra, pero es la misma palabra básicamente en la griega, en Efesios 4:32, donde dice, sed benignos unos con otros. Literalmente está lleno de lástima por otros. Ese amor, el mundo necesita ese amor. Lo necesita constantemente.
Decimos, mira los días que malos son. Sí, los días son malos, pero los días han sido malos desde Adán y Eva desobedecieron a Dios. Estudia la Biblia. La historia está lleno de cosas horribles que el ser humano hace a otro ser humano, que sufren la gente. Y eso nunca fue el intento de Dios cuando Él creó este mundo. Nos dice la palabra de Dios en Génesis, después de los 6 días de creación, Dios miró su creación, todo lo que creó, y dijo que era muy bueno. Y eso es la intención, eso es lo que está haciendo el Señor ahora mismo. Por eso vino Cristo, por eso murió y resucitó, y Dios está salvando gente de todo rincón del mundo. Y un día el Señor va a regresar y va a restablecer el mundo como fue la intención del Padre en el principio. Hasta ese día, cuando recibimos a Cristo Jesús, tenemos una responsabilidad. Nuestro Padre espera que maduramos. Y tal vez usted piense, bueno, yo no soy tan inteligente, yo no tengo esto, yo no tengo lo otro. Mira, hay esperanza. Si no era así, el apóstol Pedro no hubiera escrito esto. Él nota aquí, él no está hablando a un grupo específico dentro de la iglesia. Tal grupo, tal hermanos, tal hermana. Solamente ustedes pueden hacer esto. Esto es para todos los que han puesto su fe en Jesucristo. ¡Qué tremenda esperanza tenemos! Entonces, estamos aquí hablando, si quiere reconocer algo, si está madurando como cristiano, como cristiana, aquí nos habla de la unidad, de ser compasivos y de tener amor para los hermanos. También es cuando somos misericordiosos. Vamos a seguir. Finalmente, ser todos de un mismo sentir, ser todos compasivos, ser todos amándonos fraternalmente y ser todos misericordiosos. No es difícil, ¿verdad?, entender lo que está diciendo la palabra de Dios. Tal vez es difícil alcanzarlo, pero hay esperanza que podemos hacer. Y aquí dice, ser todos misericordiosos. Use la misma palabra en Mateo, capítulo 9, versículo 36, hablando de Jesús. Al ver las multitudes, tuvo compasión por ellas. ¿Qué es eso? ¿Qué significa tener esa misericordia? Cuando Cristo miró a esa multitud, ¿cree que cada persona dentro de esa multitud de gente, había muchas personas, era una persona buena, perfecta, una persona cristiana? Tal vez algunos iban a creer en Jesús y seguirlo como su Señor y Salvador, y tal vez algunos los iban a rechazar. Pero el Señor tuvo misericordia de todos. Y eso es lo que espera el Señor de nosotros. Ser misericordiosos. Y el Señor ha usado su cuerpo, la iglesia, para bendecir el mundo entero, aunque el mundo entero no ha puesto su fe en Jesucristo. En la época de Pedro, el mundo pagano, en el Imperio Romano, por ejemplo, en esa época no existían hospitales, no existían orfanatos, no existían asilos para cuidar los enfermos, los ancianos que no podían cuidarse ellos mismos. No había ningunos programas sociales para cuidarse de la gente que necesitaban apoyo. No ayudaban a los pobres. Ninguna de esas cosas existía antes de la venida de la iglesia. Antes de ese día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo y nació la iglesia, el cuerpo de Cristo. Fue por medio de la iglesia que Dios ha establecido hospitales, orfanatos, asilos, programas sociales. En muchos lugares miramos estos lugares que ya existen y lo tomamos así en cuenta como así es. Pero hay que entender algo. Antes de la iglesia no existían estas cosas. Esto vino del Señor. Misericordioso fueron esos primeros cristianos y empezaron todos estos ministerios. Lamentablemente hoy en día muchos son dirigidos y organizados por organizaciones seculares o gobiernos seculares, pero tuvo su nacimiento en la iglesia. Ser misericordioso. Usted es una persona misericordiosa. Es muy fácil buscar, es muy fácil condenar,
Es muy fácil decir, bueno, sí, pero tal, yo sé cómo son. Bueno, Cristo tuvo misericordia para todos. Cuando Cristo murió en la cruz, murió por todo. Por eso es tan triste. Y no hay razón para ninguna persona pasar la eternidad sin Cristo, separado de Dios en el infierno. Porque alguien pagó por sus pecados. Y si ha puesto tu fe en Jesucristo, el Padre espera que seamos misericordiosos. Y eso es otra señal que hay esperanza para la madurez espiritual. También seguimos aquí cuando somos humildes. Otra vez, finalmente, ser todos de un mismo sentir, ser todos compasivos, ser todos amandos fraternalmente, ser todos misericordiosos y ser todos amigables. Tal vez amigables no es una palabra que usamos hoy en día, pero la idea es humillarse. Literalmente esa palabra significaba postrar o postrarse delante de alguien. Ahora en esta época no reconocemos eso muy bien, no lo experimentamos, pero en la época de la antigüedad todas las naciones tenían reyes o reinas, y cuando uno se presentaba a un rey tenía que humillarse, tenía que postrarse con su rostro en la tierra. Y la idea aquí es nosotros ser humildes el uno con el otro y estar dispuesto a postrarnos delante de otro hermano o hermana. Tal vez es una persona importante o tal vez una persona que ellos mismos son bien humildes con poca educación. No importa. Lo hizo Cristo por usted y por mí. Recuerdes ese gran pasaje en el capítulo 2 de Filipenses, donde el apóstol Pablo nos recuerda que Cristo estaba ahí en el cielo, en su trono, miles de millones de ángeles alrededor de él, adorándolo día y noche. Y él dejó todo eso y se humilló en serse hombre. Se hizo siervo, nos dice la palabra de Dios, hasta la muerte en la cruz. El pastor Charles Swindoll dice algo muy interesante acerca de ser humilde. Lo voy a citar aquí. Y es algo para considerar, por favor. Si nos creemos humildes, probablemente no lo seremos. Piénsalo. Luego él dice, ser humilde significa buscar oportunidades para ofrecerse a otros en vez de refrenarse, de liberar en lugar de acaparar, edificar en vez de derrumbar, servir en lugar de ser servido, aprender de otros en vez de tratar de ponerse en el frente y ser usted el maestro. Ahora, yo les invito a hacer un inventario de tu propia vida en este momento, en relación con si sí o no somos humildes. ¿Cuál es usted? ¿Usted piensa ya que es humilde? Tal vez no lo es. ¿Usted busca a servir a otros? ¿Busca oportunidades y no le importa quién es? ¿Usted edifica a otros o trata de derrumbar a otros? Entonces, cuando somos humildes es otra señal que hemos alcanzado la madurez espiritual. También lo dice el apóstol cuando buscamos reconciliarnos con otro, versículo 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino, por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para ser heredaseis bendición. Entonces aquí la idea es esto. Estamos nosotros dispuestos a perdonar a otro, aunque no tenemos la culpa, aunque ellos nos hicieron el mal. Y es claro, nosotros buscamos reconciliarnos o tener venganza. La venganza es la responsabilidad del Señor solamente. No se preocupe, el Señor es justo. Y debemos recordarnos de eso cada vez en cuando, ¿verdad? Que el Señor es justo. Y recordarnos de la gracia y misericordia de Dios si usted es salvo, ¿verdad? Porque si entendemos bien, reconocemos y sabemos que nosotros lo único que merecemos es condenación.
la muerte, separación eternamente. Pero en su gracia y misericordia no solamente murió Cristo Jesús por tus pecados y resucitó de los muertos. Eso significa que ya la muerte no tiene ese poder. No solamente eso, pero el Señor en su misericordia, si usted es salvo un día, aunque usted no buscaba a Dios, Él te buscó, Él te amó y te hizo un gran favor, una gran bendición. Envió el Espíritu Santo a tu corazón y te regaló algo muy precioso, convicción de pecados, para que usted pudiera recibir ese regalo de perdón, de vida eterna, de salvación. Entonces aquí dice, no devolviendo mal por mal. ¿Cómo se encuentra usted en este día? ¿Qué tipo de persona es? No vengarnos, ni vindicarnos. A veces sentimos, yo tengo que vindicarme. No se preocupe. Dios sabe la verdad. Y si las personas quien te acusan son honestos, ellos van a reconocer la verdad también. Y si no, eso es entre ellos y Dios. No se preocupe. No se preocupe. Pero tenemos que buscar reconciliarnos unos con otros. Eso no fue lo que hizo Cristo por nosotros. Reconciliarnos con Dios. Y Él espera igual de sus hijos y de sus hijas. Amén. Otra marca es que no nos refrenamos o nos refrenamos de responder de manera grosera. Lamentablemente eso puede ocurrir entre la familia de Dios. Hay esa tensión por alguna cosa y alguien se siente que tienen que responder de una manera grosera. Eso no es mostrando a Cristo. Cristo nunca hizo eso. Reconciliarnos unos con otros. Amén. Ser como Cristo. Ofrecer el bien por el mal que recibió Él. Nosotros ofrecer el bien por el mal que recibimos. Por eso tal vez el Señor Jesucristo habla acerca de cargar una cruz. ¿Saben? En la época de Cristo, la cruz significaba usted es una persona muerta. Era algo muy pesado. Y dentro de nosotros sigue esa lucha a veces, ¿verdad? La Biblia habla de la carne que sigue. De nosotros tener esa carne, esa parte carnal dentro de nosotros, aunque somos salvos. Pero quiere animarnos a volver a la tentación, volver al pecado. Vengarnos en vez de perdonar a otros. Entonces, sí hay esperanza que podemos alcanzar la madurez espiritual. ¿Usted está experimentando con estas señales en tu vida? Hay otro, es cuando podemos controlar nuestra lengua. Aquí el apóstol Pedro está citando el Salmo 34 y él dice, versículo 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. ¿Qué significa aquí? Bueno, si estamos madurando espiritualmente, es cuando podemos controlar nuestra lengua. La lengua es algo poderoso. Es algo de lo cual podemos nosotros perder control si nos descuidamos. El hermano del Señor, Santiago, en el capítulo 3 de su carta, versículo 1 a 10, habla exclusivamente de la lengua. Hasta menciona que la lengua es un fuego. ¿Qué hace el fuego? ¿Ha visto un bosque de fuego después que pasó el fuego por ahí? Quema todo, todo está destruido. Lo que queda son cenizas, humo, peste. La lengua es un fuego. Hay que controlarla. Y nos recuerda aquí el apóstol la importancia. Aquí, refrene su lengua de mal. Sus labios no hablan engaño. Cuando controlamos nuestra lengua y podemos controlarla, es otra señal que estamos alcanzando
la madurez espiritual. Y díganme algo, si recuerden esa historia, muchos ya saben esta historia, tal vez todo. Si alguien entendía la importancia de controlar su lengua, era el apóstol Pedro. Recuérdese cuando él proclamó a Jesús antes que él fue entregado a las autoridades. Aunque los demás se corren y se escondan y tienen pena de usted, yo no voy a hacer así. Y luego el apóstol Pedro negó al Señor Jesucristo 3 veces. Y luego, después de su resurrección, el Señor Jesucristo lo perdonó. Así es nuestro Dios. Pero tal vez Pedro estaba reflejando sobre esa noche horrible en su vida y en su testimonio. Entonces, controlar la lengua. Cuando podemos controlar la lengua es otra señal que estamos madurando en las cosas de Dios. Hay algunos padres que si usted entra en su casa, si tienen hijos, a veces hay una pared, la entrada a un cuarto ahí, donde está la puerta, donde uno puede ver que alguien ha marcado con un lápiz o una pluma líneas en la pared. Y eran los padres que cada vez en cuando llamaban a sus hijos, ponerse de pie ahí y empezaban a marcar la altura de su hijo para ir mirando cómo estaba creciendo su hijo o su hija. Bueno, encontramos algo parecido en estos versículos. Hay esperanza que podemos madurar como cristiano, como cristiano. Y aquí es la manera para marcarlo si desea. ¿Cómo anda su crecimiento en este día? Nota aquí una cosa más. Hay esperanza que estamos madurando en las cosas de Dios cuando vivimos una vida sana. Versículo 11. Apártese del mal y haga el bien. Busca la paz y síguela. Entonces nota aquí 4 cosas que nos menciona el apóstol. ¿Qué son? Viviendo una vida sana. ¿Qué es vivir una vida sana? Bueno, apártase del mal. Bueno, y no hago cosas malas. Bueno, a veces tenemos que tener cuidado cómo medimos eso. Robar, asesinar, eso es bien malo. Pero tal vez puede ser que luchamos con nuestra lengua, chismamos, nos enojamos, mentimos. No una mentira grande, algo pequeño solamente. Apartarse del mal. Hasta la palabra de Dios nos anime a apartarnos de la apariencia del mal, apartarnos de la tentación, porque si nos acercamos mucho, vamos a caer en pecado. Nos va a llevar. Una vida sana significa apartándose, separándose. Si el mal está aquí, usted busca el lugar más lejos de esa situación, esa tentación. También haga el bien. Otra vez, no estamos hablando de obrar para su salvación. Hacemos el bien, ¿por qué? Porque tenemos el poder, el Espíritu de Dios. No lo hacemos para alcanzar entrada al cielo, hacemos porque amamos a nuestro Padre y deseamos traer honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como resultado de ser salvo por la gracia y misericordia de Dios, deseamos hacer el bien, además de apartarnos del mal, viviendo una vida sana. Busque la paz. ¿Debe de existir contienda donde se encuentran los cristianos? Ahora, a veces hay contienda, pero no es porque nosotros lo buscamos, es porque el mundo lo busca. Y te voy a decir algo también. En esta lista, si usted lo está alcanzando por la gracia y misericordia y poder de Dios, gloria a Dios. Pero te digo algo, el mundo no te va a felicitar. Hasta algo más para considerar. No solamente que el mundo no te va a felicitar, el mundo va a tener aún más odio de usted, solamente porque usted sigue a Jesucristo y muestra las características del Señor, el Hijo eterno, el Hijo unigénito de Dios. Van a tener odio por usted, solamente porque usted busque la paz, la verdadera paz. Y dice aquí, no solamente la busca, síguela. Síguela. Vividla. Sed la paz.
Ser el lugar donde la gente sabe, si yo voy a tal, ahí voy a encontrar paz, la paz de Dios, porque el Espíritu Santo te controla y usted lo obedece. Y eso es algo poderoso. Las personas saben que va a poder llegar a usted a recibir ese consuelo que tal vez necesita. La misericordia, la compasión, el amor. Él dice aquí en el versículo 12 algo para considerar. En lo que tomamos este camino y pasamos por este proceso, y usted lo puede hacer y puede ser exitoso con la gracia, misericordia y poder de Dios. Y tener esa esperanza, dice aquí, porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Quiénes son los justos? Los justos son las personas que han puesto su fe en Jesucristo. Bueno, no me siento muy justo y fracasé esta semana, pastor. Yo sé, tal vez así es, pero la palabra de Dios nos anima en Juan 1:9. Primero de Juan 1:9, disculpe. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Los justos significa personas que han puesto su fe en Jesucristo. Los justos son personas quien Dios declara justo. ¿Cómo lo declara justo? Porque cuando Él te mire después de depositar tu fe en el Señor Jesucristo, quien murió en la cruz, quien resucitó de los muertos, ya Dios no ve tus pecados, lo cubre la sangre de Cristo. Él ve Cristo y por eso Él te puede declarar justo. Porque Cristo murió por usted, Cristo tomó su lugar, Cristo sufrió por usted y Cristo destruyó el poder del pecado y de la muerte. Y usted ha puesto tu fe en Él. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Fíjate. Usted sabe que cuando usted habla con Dios, Él te puede escuchar. Y tal vez sus oraciones no son las más perfectas. Tal vez usted puede escuchar a alguien que usted conoce de su iglesia, que cuando ellos se ponen de pie y empiecen a orar ahí en un grupo, ¡ay, qué palabras tan hermosas usan! No se preocupe. En Romanos 8 nos dice que el Espíritu Santo ore por nosotros, la oración que nosotros no podemos orar. ¡Qué hermoso es la salvación que tenemos en Cristo Jesús! Que hasta el Espíritu Santo garantiza nuestras oraciones. Pero usted ore, usted habla y el Señor, sus oídos están atentos. Eso te anima. Pero otra cosa para considerar, y usted decide, no estoy interesado, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Recuérdense de eso también. Preferimos muchas veces pensar de Dios como solamente Dios es amor. El amor de Dios, amor, amor. Y eso es completamente bien, completamente sano, pero recuérdense algo, la justicia de Dios. Porque Dios es santo, es un Dios santo y justo. Hay perfección solamente en su cielo. Y es lo único que permite. Ahora reconoce que nosotros no somos perfectos y ni podemos alcanzar la perfección. Por eso vino Cristo y murió en la cruz y pagó por nuestros pecados. Y sabemos que Dios Padre aceptó ese sacrificio del Señor Jesucristo, porque lo resucitó de los muertos al tercer día. Mira qué bendición aquí en el versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros sigues el bien? Ahora te dije, si sigues el bien, si usted ahí se centra en la madurez espiritual y ya reconoce, hay esperanza para mí, yo puedo hacerlo por la gracia y misericordia de Dios. Aquí me enseña el Señor. Ya tengo todas estas señales para confirmar si lo estoy experimentando en mi vida o no. Pero como le dije, el mundo no te va a felicitar. Va a aumentar odio en contra de usted. Así lo hicieron con Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo? Él dijo la verdad, él predicó la palabra de Dios, él sanó a la gente, él dio a comer a los que tenían hambre, trajo las buenas nuevas, hizo bien solamente. ¿Y cómo respondió el mundo a él? Eso es la realidad. Pero nosotros necesitamos mirar más allá, como nos anima el autor del libro de Hebreos. Poner nuestros ojos sobre el autor y consumidor de nuestra fe, de nuestra salvación, el Señor Jesucristo.
Vamos centrarnos en Él y centrarnos en obedecerlo y obedecer la palabra de Dios. Padre Santo, gracias te damos por este precioso pasaje que puede animarnos de una manera muy hermosa, porque podemos reconocer, hay esperanza para mí. Hay esperanza que un día yo puedo alcanzar la madurez espiritual. Hay esperanza que lo estoy haciendo ya porque puedo notar algunos cambios en mi vida. Gracias, Señor. Gracias no solamente por salvarme, no solamente porque tu Hijo unigénito Cristo Jesús murió por mí en la cruz de Calvario y resucitó al tercer día, pero por considerarme, tener misericordia y enviarme el Espíritu de Dios para traerme esa convicción y abrir mis ojos y bendecirme con la capacidad para tener fe y creer. Y gracias, Padre, que dejó tu palabra aquí y que me está enseñando estas cosas. Lo que usted espere, pero también usted me va a capacitar para hacerlo. Oh, Padre, que todos pudiéramos solamente obedecer. Yo pido por esos hermanos y esas hermanas que están luchando en alguna área de su vida, que te buscan, que te piden gracia y misericordia. Usted no lo va a rechazar. Bendígalos, oh Padre. Llénalos, oh Padre, con tu Espíritu. Llénalos con la sabiduría de tu voluntad para su vida. Si hay algunos oyendo este mensaje y nunca han puesto su fe en Jesucristo, tal vez hasta tienen una Biblia, tal vez les gustan oír la predicación, tal vez son miembros de una iglesia, hasta son bautizados, pero nunca han puesto su fe en Jesucristo, nunca han tenido ese momento que recibieron convicción de pecado y se arrepintieron y confesaron a Cristo Jesús. Oh, si el Espíritu Santo toca el corazón de esa persona este día, que reconozcan que Dios los invita a recibir vida eterna y ser miembros de su familia, y no rechacen esa invitación, que reciben este regalo porque Cristo murió por ellos y Cristo resucitó de los muertos, y que en este momento aprovechen de estos minutos y depositan su fe en Cristo Jesús, que hablan con Dios, confiesan sus pecados, confiesan Jesucristo, que murió por ellos y resucitó, creen de corazón, como nos dice tu palabra, y serán salvos. Gracias, Padre. Gracias por este precioso pasaje que sí nos da esperanza. Que la madurez espiritual no solamente eso es para los líderes religiosos, los pastores exclusivamente, pero para todo aquel que ha puesto su fe en Cristo y lo obedece. Para tu honra y gloria lo pido. En el nombre de Cristo Jesús lo pido. Amén. Que Dios me lo bendiga. Los miramos la semana que viene.